el seguro de equipo electrónico. Vamos para allá, les invitamos a que nos acompañen a ver la primera diapositiva. Bien, entonces estamos ahí en el seguro de equipo electrónico y miren lo que dice: mediante esta cobertura se indemnizan los daños materiales sufridos por los equipos e instalaciones, incluyendo los soportes magnéticos de datos y su transporte situados en el lugar indicado en las condiciones particulares. Sus coberturas, denominadas todo riesgo, mediante las cuales se cubre cualquier daño material directo, excepto los expresamente excluidos. ¿Qué es equipo electrónico? Y aquí de entrada comenzamos ya a definir exactamente. ¿Recuerdan ustedes? Y aquí me voy a ir nuevamente a, por favor, si me ayudan con la pantalla, muchas gracias. Aquí me quedo nuevamente con ustedes, amigos. ¿Recuerdan que cuando estábamos hablando de cláusula eléctrica en el seguro de incendio, decíamos nosotros muy claramente: cláusula eléctrica, vuelvo al seguro de incendio un segundo, por favor, hagamos un paréntesis en equipo electrónico. Cuando hablábamos del seguro, en el seguro de incendio de cláusula eléctrica, claramente decíamos que la cláusula eléctrica es aquella cláusula que va a cubrir aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas, no electrónicas, eléctricas, no electrónicas. Entonces, esto es importante tener supremamente claro, porque por cláusula eléctrica habían algunas compañías o algunos brokers que pensaban que se podía pagar con cláusula eléctrica equipo electrónico, y eso es un grave error. Por eso estamos estudiando ahora seguros. El equipo electrónico es otra cosa. No es igual que una licuadora. Una computadora no es lo mismo que una licuadora. Son dos cosas diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Pues bueno, aquí está la respuesta. ¿Qué es un equipo electrónico? Es todo aquel equipo que pueda procesar datos y ¡pin! Se acabó todo. Equipo electrónico es el equipo que puede procesar datos. ¿Un refrigerador puede procesar datos? ¿Cuál es la actividad final del refrigerador? Enfriar alimentos. Muy bien. Entonces, si la actividad final del refrigerador es de enfriar alimentos, entonces no es de equipo electrónico. ¿Cuál es la actividad final de una computadora? Bueno, la computadora lo que hace justamente es procesar datos. Le ingresamos datos y la computadora nos entrega datos. Muy bien, eso es equipo electrónico. Todo aquel equipo que procese datos. Cuando nosotros estábamos hablando de cláusula eléctrica, yo les ponía un ejemplo y les decía: muy bien, alguna vez tuvimos nosotros la circunstancia, y si no lo dije en cláusula eléctrica, ahora lo vuelvo a decir. Fíjense que alguna vez, yo estando dentro de una compañía de seguros, vino una persona que me decía: mire, quiero que me pague el daño de esta licuadora, porque me vino trayendo una licuadora y me puso sobre el escritorio de mi oficina. Y me dijo: mire, este daño en mi licuadora. Entonces digo: bueno, habrá que ver el seguro de incendio. No, lo que pasa es que el deducible en otros eventos estaba muy alto y no se cubrían los daños. Sin embargo, yo quiero que me pague esta licuadora en el seguro de equipo electrónico. Yo no le podía creer a la señora que me estaba diciendo: ¿cómo quiere que le pague una licuadora en equipo electrónico? Es absurdo, una licuadora. Digo: disculpe, ¿esta licuadora, señor? Sí, es la de mi casa, en la cocina, la utilizo en la cocina. Pero se me dañó, hubo una variación de voltaje y se dañó la licuadora y quiero que me paguen equipo electrónico. Digo: pues que señora, no se pagan en equipo electrónico las licuadoras. Me dice: a ver, yo quiero hacerle un análisis. Y la señora me dice: mire, su computadora, yo tenía mi computadora ahí en mi escritorio, me dice: ¿se conecta o no al toma corriente? Yo le digo: sí, mi computadora se conecta al toma corriente. Ahora mire mi licuadora.
Y mire este cable. Yo también le conecto a mi licuadora al toma corriente, ¿sí o no? Yo le digo, sí, señora, sí le conecta al toma corriente, está claro. Eso, así funciona. Muy bien, si su computadora se conecta al toma corriente y si mi licuadora se conecta al toma corriente, son equipos similares. Si su computadora es de equipo electrónico, entonces, ¿por qué no me puede pagar mi licuadora en equipo electrónico? Fíjense ese análisis de la señora que me dejó realmente admirado cómo pudo llegar a definirlo así. Entonces, claro, en primer momento me quedé en shock, porque jamás alguien me había hecho un análisis en ese sentido. Y para infortunio de esta persona, soy ingeniero electrónico, entonces fíjense ustedes en qué manos cayó. Entonces, muy bien. Simplemente lo que yo hice es decirle, muy bien, señora, me parece un análisis interesante el suyo. Ahora permítame hacer un análisis. Y si a usted le parece, entonces ahí sí yo le voy a pagar su licuadora en equipo electrónico. No voy a tener ningún problema. Muy bien. Si usted me puede demostrar que en su licuadora usted le puede instalar un Microsoft Office, entonces no hay ningún problema de que yo pueda pagar a su licuadora en equipo electrónico. Entonces, claro, la señora obviamente no lo podía creer y ahí entendió de qué se trata equipo electrónico. No es que un equipo tiene que estar conectado a un tomacorriente y es de equipo electrónico. No, queridos amigos. Equipo electrónico es todo aquel equipo que procesa datos. ¿Qué es un equipo electrónico? Es todo aquel equipo que pueda procesar datos. Se reconoce también a todo equipo accesorio o complementario a este. Usted tiene su computadora de escritorio en su casa, en su domicilio o en su empresa, en su oficina. Y la computadora tiene un mouse. ¿El mouse solito puede funcionar? ¿El mouse hace procesamiento de datos? El mouse no hace nada de eso. Ahora, el mouse no funciona si no está conectado con una computadora. Y por tanto, ese mouse, al ser una parte integrante de un equipo electrónico, también se lo considera equipo electrónico. Fíjense ustedes, queridos amigos, la lógica simple de la técnica del ramo. Equipo electrónico es todo aquel equipo que pueda procesar datos. De igual manera, alguna persona o en alguna capacitación, una persona me decía, Santiago, mire, el refrigerador que yo tengo en casa es tan de última tecnología que en la puerta del refrigerador yo puedo hacer unos ingresos de datos, me decía él, y sale jugo caliente y sale el jugo frío. Y yo puedo también en el refrigerador ver si alguien está timbrando fuera de la casa. Yo tengo una cámara aquí incorporada en mi refrigerador. Entonces yo puedo ver a la persona que está fuera de casa queriendo ingresar, que está timbrando. Entonces mi refrigerador tiene muchos componentes electrónicos, muchos temas, muchos asuntos electrónicos. Por tanto, mi refrigerador ¿ya es de equipo electrónico? Me hacía la pregunta. Y volvía a decirle a mi estudiante lo siguiente. ¿Cuál es la actividad final que realiza el refrigerador? ¿El refrigerador está hecho para ver a la persona que está timbrando afuera? Bueno, no. Está para enfriar los alimentos. Muy bien. ¿El refrigerador está diseñado para calentar al jugo o enfriarle al jugo? Bueno, no, el refrigerador es refrigerador, adentro están las cosas que se están refrigerando y arriba está la congeladora. Muy bien. Si entonces ese equipo no ha dejado de hacer lo que le corresponde hacer, no es equipo electrónico. Por más componentes y cosas electrónicas que tenga. Si nosotros cogemos y le abrimos a una licuadora de casa, si le cogemos a nuestra licuadora y le abrimos con destornilladores, les desarmamos a la licuadora de casa, vamos a encontrar ahí un motorcito eléctrico, vamos a ver una mainboard, también vamos a ver una mainboard, vamos a ver unos transistores, unos condensadores, vamos a ver equipo electrónico ahí. Vamos a ver.
Los transistores, fíjense, el mainboard es lo que nosotros tenemos justamente en la parte de atrás mía. Ahí está claramente una tarjeta y dice main. Esa es una mainboard, una tarjeta electrónica donde se van poniendo los diferentes circuitos, donde se van poniendo las resistencias y todos esos elementos electrónicos. Entonces, si abrimos una licuadora de casa, vamos a encontrar elementos electrónicos, por supuesto. Pero su actividad no es procesar datos, es licuar los alimentos. No tiene nada que ver que tengan componentes electrónicos. La licuadora de casa tiene componentes electrónicos y no es de equipo electrónico. Entonces, fíjense, queridos amigos, aquí de entrada, cuando hablamos de equipo electrónico, lo vamos a identificar cuando nosotros nos indique el dueño que es un equipo que hace procesamiento de datos. Porque a veces nosotros, sobre todo en el mundo de los seguros, las personas que son suscriptoras o el departamento comercial a veces recibe del broker o del cliente, recibe una gran cantidad de listados de bienes que deben ser asegurados y a la compañía de seguros le botan ahí el muertito de ver dónde asegura cada cual cosa. Y siempre nosotros vamos a definir y vamos a preguntarnos, ¿qué hace este equipo? ¿Qué hace este equipo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una computadora, la computadora lo que hace, su actividad principal, fundamental, su actividad final de la computadora es procesar datos. Como hace un procesamiento de datos, entonces la computadora es asegurable en equipo electrónico. Fíjense ustedes, queridos amigos, lo importante, lo interesante de aprender, de conocer cómo funcionan estos ramos de seguros, cómo se los suscribe. Entonces, con este conocimiento ahora ustedes ya van a estar claros de que no podíamos pagar las computadoras en cláusula eléctrica, porque no es ni un aparato, ni un accesorio, ni un componente eléctrico, es electrónico. Entonces, cuando hablábamos de cláusula eléctrica, cualquier cosa que sea electrónica automáticamente queda aparte. Automáticamente queda aparte. ¿Por qué? Porque el seguro de equipo electrónico es un seguro todo riesgo. Todo riesgo. Y tiene, justamente como su nombre lo indica, toda una gama de posibilidades de daño a ese equipo electrónico que van a ser cubiertas en equipo electrónico. A diferencia de cláusula eléctrica, que es una cobertura chiquitita de rotura de maquinaria dentro de incendio. Es una cobertura chiquititita, que simplemente son para las variaciones de voltaje. Y por eso destinamos gran cantidad de tiempo a entender los fenómenos eléctricos cuando nosotros estuvimos en el seguro de incendio. Pero ahora ya pasó ese tiempo, ahora estamos en el seguro de equipo electrónico y estamos entendiendo cómo funciona equipo electrónico, qué es equipo electrónico. Y equipo electrónico, vuelvo a repetir las veces que sean necesarias, es todo aquel equipo que procesa datos. Si un equipo hace procesamiento de datos, eso es equipo electrónico. Si un equipo está conectado a un equipo que haga procesamiento de datos, también será reconocido como equipo electrónico. Fíjense ustedes, pongan atención en este ejemplo. Nosotros tenemos un proyector de datos, ¿sí? Un proyector de datos, esos son esos aparatos que siempre están en las salas de reuniones, que siempre están en las oficinas cuando nos vamos a reunir o tener videoconferencias, etcétera. Siempre están en la sala de reuniones estos aparatitos que se llaman proyector de datos. ¿Un proyector de datos procesa datos? Por supuesto que no, no procesa, proyecta los datos. Pero fíjense algo, ¿el proyector de datos funciona solo? Es decir, ustedes le compran al proyector de datos, le prenden, le conectan, le prenden y solito funciona. Por supuesto que no. El proyector de datos funciona solidariamente conectado a una computadora, a una tablet, a un celular, etcétera, etcétera. Y la computadora, la tablet, un teléfono smartphone
son equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque procesan datos. Entonces, el proyector de datos no funciona solo, sino funciona conectado a un equipo que procesa datos. Por tanto, el proyector de datos también es equipo electrónico. Fíjense lo que dice aquí la diapositiva. ¿Qué es equipo electrónico? Es todo aquel equipo que pueda procesar datos. Se reconoce también a todo equipo accesorio o complementario a este. Entonces, vuelvo al ejemplo del mouse. ¿Un mouse solito es equipo electrónico? Bueno, el mouse no procesa datos, correcto, pero ¿el mouse funciona solo? No, el mouse funciona conectado a un computador. Y si está conectado a un computador, por lo tanto el mouse es también considerado equipo electrónico. Fíjense ustedes, tan interesante ir analizando estos puntos, queridos amigos, del seguro de equipo electrónico. Entonces, de aquí sí, en adelante, nunca más nos vamos a confundir. ¿Qué es eléctrico? ¿Qué es electrónico? Cuando nosotros estuvimos analizando el seguro de incendio, hablábamos de los sistemas de aire acondicionado. Vamos a suponer un sistema, un aparato de aire acondicionado de casa. Es un aparato que está normalmente en las habitaciones, en las áreas, en las diferentes áreas de la casa. Y normalmente es un equipo que está instalado en las paredes y que permite enfriar el ambiente. Eso es lo que hace un aire acondicionado. Y algunas personas me han dicho, Santiago, pero el aire acondicionado tiene un control remoto. Entonces yo desde acá abajo le muestro, le indico al control remoto, le aplasto y hago si se enfría más, si se enfría menos. Entonces está procesando datos. Entonces también el aire acondicionado sería un equipo electrónico. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Será correcta esa lógica de esta persona? ¿Será que por un control remoto yo ya le muestro al control remoto, le prendo y le apago, entonces ya se procesan datos? Por supuesto que no. ¿Cuál es la actividad final del aire acondicionado? Enfriar el ambiente. Si esa es la actividad final del aire acondicionado, entonces no es de equipo electrónico. No es de equipo electrónico. ¿Cuál es la actividad final del proyector de datos? Proyectar los datos. ¿Solito? No. Funciona conectado a una computadora. Listo. Si un equipo funciona conectado a un equipo electrónico, entonces también ese equipo es electrónico. ¿Sí estamos claros? ¿Sí estamos viendo la diferencia entre equipo eléctrico y equipo electrónico? Es muy claro, queridos amigos. Lastimosamente, hemos venido fallando en el criterio de generación en generación. Y yo me he encontrado con diferentes conceptos de equipo electrónico y muchas veces me dicen, bueno, es que el equipo electrónico es ese equipo que tiene 60% de partes electrónicas. Ahora ya entienden por qué les hacía esa analogía. Hay muchas personas que dicen, bueno, equipo electrónico es si tiene 60% de partes electrónicas. ¿Y quién lo define? ¿El técnico? Y si viene otro técnico que define que no es 60, sino es 59%. ¿Cómo van a definir que 59, 60, 61, o 80 o 100? ¿Cómo lo define? ¿Cómo se analiza eso? Y eso no tiene respuesta, queridos amigos. No tiene lógica tampoco que un equipo tenga 60% de partes electrónicas. Eso es un absurdo. Lo que sí debemos tener claros en la parte técnica de seguros es que equipo electrónico es todo aquel equipo que procesa datos. Eso sí tiene lógica. Eso sí tiene el sustento técnico del ramo. Y entonces nos hace diferentes a los equipos eléctricos. Para que no venga una señora como la que me vino a mí en mi oficina a decir que yo le pague una licuadora en equipo electrónico. Por el solo hecho de que se conecta a un tomacorriente, igual que una computadora. Si se dan cuenta, las diferencias entre equipo electrónico y equipo eléctrico. Siempre, queridos amigos, ustedes deben preguntar a la persona, si no saben qué hace ese equipo, preguntarle al dueño del equipo qué es lo que hace este equipo.
Y ahí ustedes tendrán la respuesta de dónde asegurar. Por supuesto, conociendo y aprendiendo las diferentes coberturas de seguros. Entonces, si mañana viene alguien y nos dice, bueno, este es una computadora, bueno, es computadora, procesa datos. Bueno, este es una impresora de XYZ WPTR. Muy bien, esta impresora, ¿cómo funciona? ¿Conectada a una computadora? Sí, conectada. Ah, ya listo, equipo electrónico. ¿Sí se dan cuenta las diferencias? ¿Qué es equipo electrónico? Equipo electrónico es todo aquel equipo que procesa datos. Ese es equipo electrónico.